Presuntuoso. 6206-10. Predicado el domingo por la mañana, 10 de junio de 1962 en el Tabernáculo Bíblico en Southern Pines, Carolina del Norte, 1 hora y 54 minutos, permanezcamos de pie un momento para orar. Si tienen alguna petición, levanten la mano. Y digan en su corazón: Dios, tú sabes lo que hay en mi corazón. Inclinemos nuestros rostros ahora. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por el verdadero amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, fundiéndonos en uno, somos uno en Cristo, y por este tiempo de comunión en torno a la palabra que nos acercamos de nuevo esta mañana. Queremos agradecerte por lo que ha significado para nosotros durante esta última semana, por reunirnos con nuestros queridos amigos, tus hijos, y por sentir ese hermoso espíritu de amor y autenticidad en sus corazones. Y estamos muy agradecidos, Señor. En verdad, la Escritura es correcta cuando estamos reunidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Romanos 5:5 y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Efesios 2:6 y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 2 Bendice la parte final del servicio. Bendice a nuestro hermano, nuestro pastor, el hermano Parker Thomas, tu siervo, a quien el Espíritu Santo mueve y ayuda. Señor, él desea servirte con todo su corazón. Y ruego que sus deseos se cumplan, y el anhelo de cada mano que se alzó aquí esta mañana. Bendice a todos tus siervos de todo el país en este sábado. Que unjas a tus ministros donde quiera que estén de pie en el púlpito. Que los enfermos sean sanados, los perdidos salvos y quienes estén preparados para recibir el Espíritu Santo. Que Dios sea honrado hoy porque ha permitido que sea un día. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento. 3 Pienso en esa gran canción antigua. Es tan dulce confiar en Jesús, simplemente creer en su palabra, simplemente apoyarse en su promesa, simplemente saber que así dice el Señor. Le decía a su querido pastor, nuestro hermano Parker Thomas, que creo que esta ha sido una de las reuniones de mayor impacto espiritual en las que he estado en no sé cuándo. Bajé, dije. Voy a ir esta noche. Solo diré unas palabras, y luego llamaré a la gente a la plataforma para orar por ellos. Y no quiero decir demasiado. Dije, el hermano Parker es maestro, ¿y de qué servirá mi parte allá? Y no se puede interrumpir, ¿sabe? El Espíritu Santo sigue moviéndose, así que, y entonces, de repente, miras hacia abajo, como una hora. Son casi las 9, estoy seguro. Son casi las 11. Así que, bueno, nos encanta tener comunión en torno a la palabra, y estamos muy felices. 4 Y sé que se lo han pasado genial en la escuela o en la convención del tabernáculo. ¿Saben qué, amigos? Si viviera por aquí, sería miembro de ese lugar. Lo sería. Claro que sí. Tendría razón, soy miembro. Es decir, iría. Fui miembro porque fui bautizado. Así es. Fui bautizado en esa gran comunidad. Saben, vengo de una iglesia bautista, y los bautistas creen que cuando eres bautizado con el Espíritu Santo cuando crees. Y también creen que si has estado en la iglesia cristiana, o en cualquier otra iglesia que bautiza con la misma forma que ellos usan, la misma ceremonia, sin embargo, cuando te conviertes en bautista tienes que ser rebautizado. En otras palabras, eres bautizado por agua en la comunidad bautista. Bueno, me alegra que seamos bautizados por un solo Espíritu en la comunión del Señor Jesús. Ese es el bautismo eterno. Al entrar, había un hermano parado ahí fuera, con una cámara de cine, y la estaba enrollando cuando retrocedimos. Pensé que estabas cantando Solo cree, y empecé a subir las escaleras. Y vi a este precioso hermano. Algo me dijo, ve a dónde está. Estaba grabando la película. Y me estaba dando un testimonio. Dijo que hace 10 años su esposa, con cáncer en Pensilvania, en una de nuestras reuniones, una de las primeras, fue sanada de cáncer. Y aquí está hoy, allá lejos, un hermano Roark, creo que dijo que se llamaba. Y un hombrecito allí de pie, con el pelo peinado hacia arriba, un hombrecito muy guapo, y le pregunté, ¿es tu padre o tu abuelo? Dijo, no, señor. Le pregunté, ¿vives por aquí? Dijo, soy de Charlotte. Me impresionó. Sé que eres del sur. Su discurso lo delató. Era un muchachito muy mono, un poco Snickle Fritz, así de alto, ¿sabes? Son monísimos. Me encantan esos pequeñines. 6 Esta mañana está aquí mi hermanito sueco. Una vez, sin conocerlo, lo defendí con todas mis fuerzas. Acababa de regresar de Suecia.
El hermano Joseph estaba pasando por un momento difícil en Chicago, y tenían mucha gente en su contra, o al menos, la acusaban solo porque quería ser un hermano y tener compañerismo con cualquiera que extendiera la mano y dijera, estrecha mi mano. Joseph estaba dispuesto a aceptarla. Para mí, eso es cristiano. Pero había un grupo de ministros que decían, está relacionado con cierta gente. Los ha tenido en su iglesia, como los lluvias de los últimos días, etc. Teníamos una reunión programada en Chicago. Le pregunté, ¿pero no se supone que somos interdenominacionales? Le dije, sí, pero, el hombre dijo, me echarían de mi iglesia si lo dejara entrar. Le dije, entonces simplemente no iremos si no puede entrar. Así que evité Chicago por esa razón. Y hemos sido amigos íntimos toda la vida. Ahora bien, si nos sentáramos a hablar de las escrituras, podríamos perdernos un poco en cuanto a ellas. Pero en cuanto al amor fraternal, somos uno. Sé que él ama a Dios. Cree lo mismo que yo, y hemos tenido comunión. Ahora voy a los campos misioneros de África para preparar reuniones donde están las escuelas grandes. El pequeño no tenía patrocinadores, no tenía el apoyo de nadie, pero tenía la visión en su corazón de ir a África. Y allí tiene miles. Estuvo en nuestra iglesia en Jeffersonville, presentó su película en la escuela. Quiero ir a ayudarlo. 8 y esta mañana estaba desayunando aquí en Howard Johnson y vi pasar a algunos amigos. ¿Y quién entró sino Joseph? Se sentó y desayunó con nosotros. Volví a casa, y ahora vivimos uno al lado del otro. Llevo unos días muy alterado por una visión. No se la había contado directamente a la gente, y está un poco perturbado. Y me pregunté, ¿qué será? ¿Cómo puede ser? Llevé a mi esposa, nos separamos y repasé lo que habíamos dicho. ¿Dónde, más adelante, me he perdido el lugar? ¿Qué ha pasado? 9 y algo dijo mientras estábamos en mi habitación, justo antes de que fuera a orar y me acercara, iba a hablar esta mañana, enseñar sobre el árbol de la novia, pero mi voz se había deteriorado. Dije, mejor lo paso por alto, porque es largo. Y dije, bueno, caminé, algo dijo, lleva a Joseph al patio. Lo rodeé con el brazo y salimos al patio. Caminamos entre unos pinos grandes y majestuosos. Parecía que el viento que soplaba allí cantaba. Hay una tierra más allá del río, y estaba allí con mi amiguito, hablando, y le estaba hablando de algo, que solo él y yo sabíamos. Y él dijo, pero, hermano Branham, ¿dónde el Señor le dio esta escritura hace 30 años? ¿Leyó alguna vez lo que está debajo? Me impactó. Sentí que el Espíritu Santo descendía sobre nosotros. Dije, gracias, Joseph. Lo rodeé con el brazo, volví a la puerta, entré y tomé mi Biblia. Estaba justo donde, no sé por qué nunca leo más que los primeros versículos. Solo por esta hora, eso es todo. ¿Sabes? Jesús tomó las escrituras una vez y leyó gran parte de ellas, tanto como para que se cumplieran entonces, y dejó el resto. Porque esa parte le pertenecía en ese momento, y la siguiente le pertenece la segunda vez. Quizás hable de ello esta noche, si Dios quiere. 10. Quiero ir esta tarde, tomar mi Biblia y salir solo al bosque, porque me ha conmovido profundamente. Nunca lo había pensado, nunca intenté leerlo. Hace unos 30 o 31 años, y todo lo que él me dijo se ha cumplido. Y justo en los últimos 6 meses se cumplió la última parte de la visión de esa mañana, y aquí estaba. El problema, supongo, así lo llamo, era que no sabía qué hacer. Y José dijo, ¿pero alguna vez leíste el resto? Y ahí estaba. No lo sabía. Que Dios te bendiga, José. Amo al pueblo de Dios, ¿tú no? Simplemente algo real. Quizás esta noche, si Dios quiere, quiero ir esta tarde a ver qué me dice. ¿Qué hacer? Me siento mucho mejor ahora, lo sé. Acabo de captar 2 o 3 versículos, y pensé, ¡ay, Dios mío! Eso es, ¿por qué no lo leí? ¿Por qué no lo pensé? Pero nunca me di cuenta. Ahora, porque no era el momento. 11. Ahora, Joseph nos deja y se va a África para organizar las reuniones. El hermano Parker Thomas ha sido muy amable al pedirme que regrese el próximo año, durante la convención. Y confío en que esa sea la voluntad del Señor. Podré reunirme con todos aquí el próximo año. La confraternidad es muy agradable. 12. Y ahora, queremos salir de aquí antes del mediodía, para que puedan comer, descansar y regresar esta noche. ¿Tienen servicio vespertino o vespertino, hermano? Alguien responde. Quizás tengamos servicio bautismal esta tarde, hermano Branham. Si alguien quiere bautizarse en el bautismo cristiano, ¿dónde será? ¿En su iglesia? El hermano dice. No. Detrás de mi casa. Hay un lago ahí atrás.
Ah, ahí lo tienen. Aquí hay agua. ¿Qué nos lo impide? Muy bien. Todos los eunucos, bajen y entren al agua. Y si aún no se han bautizado por inmersión, vengan a la casa del hermano Parker Thomas, parroquia esta tarde, y habrá agua para el servicio bautismal. Y ese es un buen momento para dejarlo claro de una vez por todas. Así es. Porque el que crea y sea bautizado, será salvo. ¿Es cierto? Arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Si eso no es cierto, entonces no sé qué es cierto. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Hechos 2, 38. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 19, 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, 13. Pablo les dijo a esas personas en Hechos, capítulo 19, Pablo, pasando por las costas superiores de Éfeso, encuentra a ciertos discípulos. Un gran predicador bautista predicaba allí, demostrando con la Biblia que Jesús era el Cristo. Dijo: Pablo pasó, y Aquila y Priscila, amigos de Pablo que hacían tiendas, lo cual absolutamente, Aquila y Priscila eran los pastores de la iglesia. Aquila era el pastor de la iglesia, la primera iglesia en Roma. Y cuando Claudio excomulgó a todos los judíos, regresó a Palestina. Me gustaría hablar con la iglesia católica sobre eso. Sí, señor. ¿Dónde estaba Pedro allí entonces? Muy bien. Ahora, él había sido excomulgado de Roma, y luego traído a su tierra natal, porque, luego Aquila y Priscila allí, cuando regresaron, advertirían a los obispos de allí que introdujeron todo el dogma. Y ahí fue donde comenzó su primera iglesia católica, justo allí. Hechos 18, 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién llegado de Italia, con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y vino a ellos. Hechos 18, 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 14. Y luego establecieron una segunda iglesia católica, y cuando Pablo llegó a Roma, se unió a la segunda iglesia. Quiero que alguien me muestre a dónde fue Pablo o a la primera iglesia. No creía en esos dogmas. ¿Se imaginan a Pedro, un judío, enseñando contra los ídolos, introduciendo ídolos en la iglesia? ¿Recuerdan a Pedro, tan estricto con la palabra y fiel a ella, que aceptara dogmas? Piensen, no, eso no. Es una tontería. Pero ahí va, y así empieza. 15. Ahora bien, descubrimos que Pablo, al pasar por la costa alta de Éfeso, se encontró con ciertos discípulos. Estaban regocijados, felices. Les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron? ¡Qué sorpresa para los bautistas! El bautista dice que se recibe el Espíritu Santo cuando se cree, y eso es exactamente lo que hacen sus primeros principiantes. Eso es lo que dijo Apolos, él pensó que ya, todo estaba bien. Dijo que estaban gritando y pasándola genial. Pablo dijo: está bien. Aquila y Priscila les dijeron: tenemos a un pequeño hermano, Pablo. Pero cuando venga, les enseñará la palabra de Dios con más claridad. Hechos 19, 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, Hechos 19, 2, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 16. Así que pasó por la costa norte y encontró a este teólogo bautista, un gran hombre, un buen hombre. Y le preguntó a su congregación: ¿recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron? Dijeron: no sabemos si existe el Espíritu Santo. Él preguntó: ¿cómo fueron bautizados? Dijeron: oh, fuimos bautizados. ¿Cómo? ¿En qué? Respondieron: en el bautismo de Juan. Él dijo: solo bautizó para arrepentimiento, el sacrificio aún no había sido sacrificado, vean, no para perdón de pecados. Así es. Hechos 2, 38 dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2, 38 Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 19, 2 les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Hechos 19, 3, y les dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Hechos 19, 4, dijo entonces Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús el Cristo. 17 Pero él dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Dijo, no sabemos si hay Espíritu Santo. Dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Debe ser esencial. Y él dijo, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Preguntó, ¿cómo fuisteis bautizados? ¿O en qué? El original dice en cómo. Y él dijo, en el bautismo de Juan. Dijo, Juan bautizó para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir, es decir, Jesucristo. Y al oír esto, fueron rebautizados en el nombre de Jesucristo. Pablo les impuso las manos, y recibieron, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y hablaron en lenguas y profetizaron. Así es. Oh, esa es buena doctrina pentecostal para mí. Claro que está bien. Así que ahora, si no se han bautizado, vengan esta tarde. Hechos 19, 2, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19, 3, y les dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Hechos 19, 4, dijo entonces Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús el Cristo. Hechos 19, 5, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. 18 Y hace poco, justo antes de empezar, saben que mi querida madre acaba de irse. Si tuviera tiempo, les contaría cómo sucedió. Cómo el Señor me dijo, pasando por alto una cacería que tenía, y me envió a otro lugar. Y me dijo lo que conseguiría y regresaría. Y exactamente dónde estaba todo perfectamente. Se lo conté a la iglesia antes de irme. Dije, voy a matar un oso pardo de puntas plateadas de casi 2 metros. Voy a matar un caribú cuyos cuernos miden exactamente 117 centímetros desde la base, y estará tumbado en una pequeña posición panorámica. Nunca ha estado en el campo. Se lo dije a la iglesia. Parte de la iglesia está aquí sentada esta mañana. ¿Es cierto, iglesia? Levanten la mano desde el tabernáculo Branham. Dije, aquí es donde estará. Algunos hermanos me acompañaron a averiguarlo. Fuimos a un lugar que nunca habíamos visto, y perfecto, exactamente donde estaba todo. El oso pardo de puntas plateadas medía exactamente 9 pies de punta a punta. Y lo mataron justo en el mismo lugar que él dijo. El caribú, tendido, mirándome desde la montaña, y el guía dijo, hermano Branham, si los cuernos de ese caribú miden 42 pulgadas, me voy a desmayar. Le dije, más vale que se tire, porque va a medir. Cuando sacó la medida, y allí estaba, justo en la punta, no un 16avo, exactamente 42 pulgadas. Le dije, ¿no lo cree? Un año antes, habíamos regresado a un lugar, y él era apenas un joven converso, y había oído hablar de las reuniones. Su esposa es creyente pentecostal. Él es un guía, el hermano Southwick. Dijo, si alguien alguna vez cuestiona eso, que me escriba y me pregunte. Dijo, déjenme decírselo. Estábamos muy atrás. Esa es la Tierra del Sol de medianoche en el Yukon. Así que él. Habíamos regresado con los indígenas allá, y habíamos cruzado las aguas. Pero las aguas nos habían aislado, y no podíamos regresar. Así que nos quedamos allí sentados unos días, charlando, contemplando el paisaje y tomando fotos. Y así, él seguía, Eddie le contaba a uno de los ministros sobre las visiones, y él decía, ¡ay, Dios mío! Si tan solo pudiera, si pudiera llevar a mi hermano allá, y él decía, mi hermano tiene epilepsia, mi hermano menor. Dijo, tiene epilepsia desde que tenía unos 3 años. Tiene 4 o 5 ataques al día. Sabía que estaba orando a Dios, pero no puedo hacer que las visiones lleguen. Simplemente llegan. Es la gracia de Dios. No, así que estábamos allí de vuelta. Oré por él 2 o 3 veces, y él no lo sabía. Dimos la vuelta al día siguiente. Teníamos unos 21 caballos. 21 y allá en los viajes, normalmente ataba colas, argollas, así. Pero en las montañas no se puede usar así porque se pierde toda la recua. Y a veces se caían por un precipicio.
Y en el camino de salida, soltábamos a los caballos, y estos potros rodaban con sus mochilas y cosas. Yo solía montar mucho, y mi padre era jinete. Así que salíamos de la parte de atrás forcejeando. Bud iba delante, este hermano Eddie, el hermano Bud y yo, y otro cristiano llamado Zrisbeck. Y entonces, Bud iba cabalgando delante con un caballo con campana intentando guiar. Y yo venía detrás, Eddie y yo, sacando a estos caballos del mezquite. Supongo que todos saben lo que es el mezquite. Y se meten en eso, como arenas movedizas. Teníamos un par de caballos caídos, y, ¡ay! Estaba cubierto de barro de pies a cabeza, y ahí estaba sacando a los caballos. Uno de ellos saltó, y yo salté encima de él, le sujeté la cabeza así. Le pusimos una cuerda, la pusimos en el cuerno de mi silla así, y tomamos un caballo, cortamos los paquetes del otro y lo sacamos de allí. Y simplemente tomamos barro y lo raspamos así. Así que, madre mía. Esos caballos jóvenes, no puedes, simplemente se van de cualquier manera. Tienen 2 o 3 años, y acaban de domarlos. Y no son caballos de rastro para nada. 23 y así, íbamos a salir. Me levanté y cabalgaba, y Eddie estaba allí. Y por casualidad vi esos pinos enormes y bonitos con nieve en las copas. Dios, déjame vivir allí. Si hay un milenio por delante, déjame vivir allí. Puedes tener todos tus jardines elegantes y bien cuidados, y tus grandes edificios, y todas tus palmeras de Miami iluminadas, y todo lo que quieras. Pero déjame tenerlo como Dios lo envió, simplemente para vivir en él. Me encanta así. Puedo simplemente pararme en la cima de esas colinas, ir de caza, y subir hasta lo más alto de las colinas, sentarme allí, y simplemente levantar las manos y llorar. Miro hacia allá. Y pienso, Dios, así debe ser como lo amas. Así es como debes, así es como lo hiciste. ¿Por qué el hombre tiene que contaminarlo y convertirlo en algo diferente, pervertirlo? Algún día, pensé, Señor, déjame recorrer tu enorme e interminable sendero de caza. Espero encontrarme con todos ustedes, hermanos cazadores, por ahí, de verdad, donde yo lo miraba. Lo anhelo. Claro que saben que esa es la plegaria del indio. 24 Cuando, mientras bajábamos, miraba hacia el otro lado, y vi a ese joven en una visión. El caballo se detuvo solo. No tuve que detenerlo. Observé la visión unos minutos, y cuando se fue, vi que era para el hermano de Bud. Solo tenía una espuela. Espoleé a mi caballito y lo di la vuelta. Corrí hacia Eddie rápidamente. Un caballo se metió entre unos arbustos. Le dije, Eddie, hermano. Me preguntó, ¿qué te pasa, hermano Branham? Estás pálido como un papel. Le dije, tengo así dice el Señor. ¿Qué es? ¿Para el hermano de Bud? Dije, sí. Dije, que sigan adelante. Espoleé a mi caballo y crucé, atravesando el mezquite y demás. En unos 15 minutos, estaba justo delante de la tropa. Cabalgué junto a Bud, puse mi mano en el respaldo de su silla y dije, Bud. Él respondió, sí, hermano Branham. Dije, tengo así dice el Señor. Él preguntó, ¿qué quieres decir? Le dije, durante los últimos 2 o 3 días, desde que regresamos, has estado hablando constantemente de si alguna vez podrías traer a tu hermano a una de las reuniones. Él dijo, sí, hermano Branham. Es solo que, ni siquiera ha recibido el Espíritu Santo todavía. Ahora lo ha recibido, pero no entonces. Y él dijo, sí, es cierto. Y yo dije, tu hermano, lo describí. Él dijo, exactamente. Así se ve. Le dije, y esto no funcionará con otra persona, pero sí con tu hermano. Le dije qué hacer. Le dije, envía a buscar a tu hermano. Tráelo aquí. Está en la carretera de Alaska. Vivía en un lugar antiguo donde varios estadounidenses murieron, construyendo la carretera. Y el gobierno se había derrumbado. Y él era guía. Tiene 600 millas cuadradas allí. Era guía certificado. Y entonces, dijo, muy primitivo, muy buen país para la caza. 26 y le dije, mira, amigo. Cuando ese chico venga y le dé otro ataque, agárrale la camisa y dile, el hermano Branham me dijo que hiciera esto en el nombre del Señor, y échala en la salamandra. Le dije, se le pasarán los ataques. ¿Me crees? Él respondió, con todo mi corazón. Mandó a buscar a su hermano, lo trajo allí, y esa mañana fue a abrir caminos. Su esposa, una dulce cristiana, pero él se puso violento. También se ponía imprudente. Así que, no llevaba más de 30 minutos fuera de casa, en algún lugar, cuando le dio uno de esos ataques. Normalmente, la esposa se quitaba una ventana, cualquier cosa, para escapar de él.
Pero cuando lo vio rodando y dando tumbos, y a ese diablo haciéndole eso, se acordó. Y me creyó. Entonces se acercó a él y se sentó a horcajadas sobre él, esa mujercita sobre ese hombre corpulento y de hombros anchos. Ella lo montó a horcajadas, le quitó la camisa de un tirón, caminó hacia la salamandra, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo: Dios mío, el hermano Branham nos dijo que hiciéramos esto. Y lo pongo ahí en el nombre de Jesucristo. Y desde entonces no ha vuelto a tener un ataque. 27 Cuando le conté sobre esas visiones y lo que sucedería, bajando de la montaña, le disparamos a ese caribú en la cima. Dijo: Hermano Branham, según esa visión, estábamos entre musgo de caribú. Ya saben, se puede ver a kilómetros de distancia, y solo musgo amarillo. Dijo: según lo que me dijo, ese hombre que va a llevar la camisa, Eddie, el de la camisa a cuadros, va a matar a un oso pardo de 3 metros y pico plateado. Dije: eso es así, dice el señor. Dijo: hermano Branham, no dudo de su palabra, hermano. ¿Cómo podría dudar de su palabra? Dijo: pero mire. Puedo ver cada partícula del suelo, y no hay nada. No hay un arbusto tan alto. No hay nada más que musgo de caribú. ¿Dónde está el oso? Dije: él es Jehová Jireh. El Señor proveerá por sí mismo. Le pregunté: ¿has oído alguna vez la historia de las ardillas aquella vez? Me respondió: Eddie me la contó. Y yo le dije: bueno, sigue siendo Dios. Si él dice que estará ahí. 28 Dijo: bueno, hermano Branham, si Dios le ha dicho eso, y este caribú estaba exactamente, pues, nunca he visto uno igual. Dijo: no entiendo cómo pudo llegar a él, a menos de 50 yardas. Y añadió: justo lo que usted ha dicho. Dijo: dijo, mi hermano sanó exactamente. Eso fue hace más de un año. Tenía 3 o 4 ataques al día, y desde entonces no ha vuelto a tener uno. Dijo: ¿cómo podría dudarlo? Pero añadió: hermano Branham, he vivido en estas montañas toda mi vida, y nunca he visto un caribú de puntas plateadas. Dijo: he visto osos pardos normales, pero no uno de puntas plateadas. Ese es el tipo raro. Dije: pero hay uno aquí. Así que recogí la cabeza, los cuernos de esto, llevábamos, yo tenía el rifle, y nos turnábamos, bajando, teniendo que caminar por aquí colina abajo, ese musgo de caribú. Caramba. Eran unos 5,6 kilómetros justo antes de llegar a la madera. Y entonces, mira, eso ni siquiera es territorio de osos. Es de caribúes. 29 Así que bajamos pie a pie. Cambiamos, ese trofeo que llevaba pesaba, bueno, el caribú en sí pesa alrededor de 900 libras. Pero tuvimos que dejar la carne allí, y solo tomé la capa. Y solo los cuernos pesaban unas 150 libras. Así que ahí estaba yo intentando bajarlo de la colina, así, sobre mis hombros. Y cuando llegamos pasamos por un pequeño glaciar, y él dijo: piénselo, hermano Branham. Estamos a solo 1 milla de donde, puedo ver con mis ojos naturales dónde están esos caballos. Y veo cada colina. ¿Iba a matar a un oso pardo de 9 pies con puntas plateadas? Dije: eso es según la palabra de Dios que me dijo hace unos 3 meses, y nunca ha fallado. Dije: ¿lo estás dudando, Bu? Él dijo: perdóname, hermano Branham. No lo estoy dudando. Dijo: mi corazón está simplemente no lo puedo entender. Dijo: ¿dónde está el oso? Dije: no sé. Dije: Dios lo tiene por aquí. Dijo: imagínatelo. Un oso que nunca he visto, y uno del que Dios te dijo, es el mismo Dios que te habló de mi hermano. Dije: claro. Dijo: hermano Branham, ponle un cartucho a tu arma. Dije: ya tendré tiempo para eso. 30 Así que seguimos bajando la colina. Podíamos avanzar como media milla, y ella había empacado, y yo tenía el rifle. Así que nos sentamos a descansar. Dijo: hermano Branham, imagínese. Solo estamos a media milla. Dije: Bud, y le dije: allá estará. No te preocupes. Y miré. Dije: Bud, ¿qué es eso que está ahí arriba, como a 2 millas, en la cima de la montaña? Se puso los anteojos y dijo: hermano Branham, parece una vaca lechera. Dijo: es un oso pardo, ayúdenme. Y miren ese oso pardo blanco revoloteando al atardecer. Es un oso de orejas plateadas. Nunca lo había visto. Dije: ¿qué esperamos? Dijo: creo que si le disparas desde aquí, que está a 2 millas, lo atraparás. Dije: pero Bud, según la visión, yo estaba justo al lado de él. 31 Así que, cansados, agotados, habíamos recorrido al menos 20 millas ese día por esas montañas. Así que, retomamos la marcha.
Llegué a unos 500 metros, y Bud me preguntó. Hermano Branham, me preguntó, ¿alguna vez le ha disparado a un oso de puntas plateadas? Le dije, he matado muchos osos, pero nunca a uno de puntas plateadas. Y él respondió, son los más feroces de todos. Dijo, no conocen la muerte. Le dije, ningún oso la conoce. Así que me dijo, pero el Señor te dio ese, ¿no? Le dije, ah, sí. 32 tenía un pequeño 270. Es un rifle pequeño. Así que seguí subiendo un poco más. Me dijo, hermano Branham, ¿no cree que sería mejor dispararle desde aquí? Mejor no nos acerquemos demasiado. Le dije, la visión decía que estábamos justo encima de él. Así que cruzamos otro pequeño barranco y subimos. Y cuando lo hicimos, vaya. Sentado a unos 250 metros, pude ver sus grandes dientes amarillos machacando así. Parecía un gran pajar, con 45 centímetros de separación entre las orejas. Era un mamut, de unos 30 centímetros de ancho, con garras, ¿sabe? Y simplemente ahí sentado. Oh, se veía guapo y rudo. Así que Bud dijo, uff. Dijo, hermano Branham, le digo dónde dispararle. Le dije, sí, hermano. Dijo, por la espalda, ¿sabe? Dijo, entonces no pueden subir, ¿sabe? Dije, pero la visión decía que le dispararan en el corazón. Él respondió, entonces mejor hazlo así. El primer disparo le dio. Y al bajar, dijo, hermano Branham, estábamos cargando los cuernos, no teníamos una medida. Dijo, esos cuernos parecen de unos 23 centímetros. Dije, no, solo miden 107 centímetros. Él dijo, y le dije a Eddie, mira. El niño va a poner las manos ahí y medir. Y cuando llegamos a donde estaban las mochilas, no pudimos llevar al oso. Tuvimos que regresar al día siguiente. Y no se puede llevar un oso, uff. No se puede acercar un caballo a un oso pardo. Ya lo sabes. Con el olor, se fue. Rompimos 2 o 3 cuerdas intentando sacarlo. Y entonces, solo teníamos alforjas tiradas por todas partes, las sillas de montar, y estaban esparcidas. Esos caballos estaban muertos de miedo por el oso pardo, por su olor. 33 Así que seguimos bajando, y cuando nos detuvimos, los chicos estaban allí esperando, Eddie y su hijo. Y él dijo, quiero medir esos cuernos. Me acerqué a Eddie y le dije, Eddie, mira cómo el chico pone las manos alrededor de la base de los cuernos, como te dije antes de llegar. Así que bajó, sacó la cinta de su pequeño medidor. El niño se acercó y puso las manos sobre ella. Eddie dijo, alabado sea Dios. Exactamente. Se irguió así. Se puso pálido. Dijo, hermano Branham, mire. Ni un 16avo. Exactamente 42 pulgadas en punto. Jesús nunca falla. Dijo, hermano Branham, ¿dónde estaré dentro de un año? Le dije, mira, Bud, eres solo un joven convertido a Cristo. No sé dónde estarás. Dije, solo puedo decir lo que él me diga. Eso es lo que diré, y eso es todo lo que sé. No sé. 34 Ahora, vuelvo al campo para que lo sepan cuando regrese el año que viene. Voy a buscar un oso pardo casi el doble de grande. Ya verán si es cierto o no. Lo vi. Cuando estábamos de pie, puse mis manos sobre sus cuartos traseros, acostado en el suelo, así. Y pude poner mis manos sobre sus caderas así, y él acostado. Ahora vean si es cierto o no. Hay mucho que decir al respecto. Pero justo pensé, se supone que debo estar enseñando en la escuela dominical. Oh, amigos. Todos ven estas pequeñas visiones por aquí. Con razón ustedes, hermanos ministros, a veces sospechan. Bueno, podría ser telepatía mental. Podría ser psicología. Muéstrenme en otro lugar donde está sucediendo. ¿Y qué hay de estos grandes psicólogos, telépatas? Adivinan. A veces sucede, a veces nunca. Y es esto, aquello o lo otro. Pero Dios es perfecto y nunca falla. 35 ¿Qué es un adivino? Es un siervo pervertido de Cristo. ¿Qué hay de malo? Es un pervertido correcto. Es exactamente correcto. Nunca es solo de vez en cuando. Así es, arriesgarse en el cristianismo. No te arriesgues. Asegúrate de tener razón. Simplemente muere a ti mismo y nace de nuevo por el Espíritu de Dios. Entonces lo sabrás. Entonces no a todos los sí se han ido. Lo amo, Gloria, porque Él me amó primero. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. Vi a un hombre que iba conmigo. Simplemente no me di cuenta de que estaba aquí. El hermano Fred Sotman. Está sentado allí, y fue a Dawson conmigo. ¿Es cierto, hermano Fred?
Dibujé la imagen en mi parabrisas exactamente, ¿es cierto? Antes de que sucediera. Oh, eso ha sucedido, ¿cuántos lo saben, que viaja con nosotros, para los forasteros aquí? Sigue el camino, y el Señor te dirá diferentes cosas que sucederán, y será exactamente así, todo. Claro. ¿No lo amas? Simplemente cántalo. Porque Él me amó primero. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. 36. Ya no hay que adivinar. Estamos en el arca. El mundo está excluido. Ahora estamos en Jesús. Oh, la comunión. Ahora, Dios, ayúdanos a tener comunión en torno a tu palabra. Cuando la leo, Señor, sé que tus palabras no fallarán. Las mías sí. Solo soy un hombre. Todos somos seres humanos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? Ciertamente, Señor, no tenemos nada que ofrecer, porque nos fue dado desde el principio. No podríamos estar aquí si no fuera por ti. Y pensar que la gracia de Dios ha descendido entre nosotros en estos últimos días, y Dios, el gran Creador, se nos ha dado a conocer al perdonar nuestros pecados y aparecer ante nosotros de maneras tan maravillosas, como prometió que sería al atardecer. Las luces del atardecer brillan. Concédenos, Padre, que tengamos comunión en torno a tu palabra ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. 37. Disculpen por haberlos retenido así. Leamos ahora un pasaje bíblico breve. Saldremos ahora, como 35 o 40 minutos, si Dios quiere. Números 14, dije eso porque podría equivocarme. No sé qué hará él. Quizás, bueno, podría traer algo aquí en unos minutos, el Espíritu Santo podría intervenir. Espero que algo suceda. No lo sé. Así que, si no lo sé, simplemente diré si Él quiere. Sí, Señor. 38. ¿Qué sé yo? El Espíritu Santo podría venir aquí y tocar a uno de estos hermanos sentados en el púlpito, y podría hacer algo aquí para cambiarlo todo. Podría haber un descenso del Espíritu Santo en unos minutos, y esto no terminaría hasta dentro de 2 o 3 semanas, día y noche constantemente, todo él, no sé qué hará. Y, ¿saben? De nuevo, podríamos oír el sonido de la trompeta. Números 14, 41 hasta el 45, leyendo la palabra del Señor. Y Moisés dijo, ¿por qué quebrantáis ahora el mandamiento del Señor? Pero no prosperará. No subáis, porque el Señor no está entre vosotros. No sea que seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque los amalecitas y los cananeos están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Por haberos apartado del Señor, por tanto, el Señor no estará con vosotros. Pero ellos se atrevieron a subir a la cima del monte. Sin embargo, el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron del campamento. Y descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en el monte, y los derrotaron y los desterraron hasta Horma. Ahora, para sacar una pequeña lección de aquí esta mañana, solo para hablar, ahora creo que estamos aquí en una escuela dominical para aprender. Y si podemos retroceder y descubrir en el Antiguo y el Nuevo Testamento cómo Dios bendijo y maldijo a las personas, y ver qué respetó y exigió Dios, entonces tendremos una idea de cómo mantener las bendiciones de Dios. ¿Crees? Números 14, 41. Y Moisés dijo, ¿por qué ahora quebrantáis el mandamiento de Jehová? Mas no prosperará. Números 14, 42. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, para que no seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Números 14, 43. Porque el amalecita y el cananeo estarán allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Por cuanto os habéis apartado de Jehová, por tanto, Jehová no estará con vosotros. Números 14, 44. Pero ellos se atrevieron a subir a la cumbre del monte. Con todo, el arca del pacto de Jehová, y Moisés, no se apartaron de en medio del campamento. Números 14, 45. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los despojaron hasta Horma. 40. Ahora bien, no voy a predicar. No tengo suficiente voz para eso, pero, y recuerden, constantemente iré hasta septiembre. Tengo unos 2 días entre las reuniones hasta septiembre, si Dios quiere. Ahora queremos averiguar, permítanme repetirlo, tómense su tiempo en estos pocos minutos que tenemos. Ahora, tenemos que retroceder, y si podemos ver lo que Dios deseaba, lo que requería, lo que maldijo, lo que bendijo, entonces tomémoslos como ejemplos. Creo que en Hebreos, el capítulo 11, no, el capítulo 12, dice.
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado, o de todo peso, y del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 41. Ahora, debemos retroceder. Pablo, quien creemos fue el escritor de Hebreos, estaba mostrando lo que eran los hombres de fe y los grandes guerreros. Luego, podemos tomar la otra perspectiva. Tengo un libro en casa que narra las últimas palabras, hermano Nugent, lo obtuve de él hace muchos años. Las últimas palabras de grandes hombres y mujeres que vivieron en la tierra. Y creo que fueron las últimas palabras de Bloody Mary, en Inglaterra, al morir. Daría mi reino por 5 minutos más de vida. Tengo las últimas palabras de Abraham Lincoln. Tengo las últimas palabras de Stonewall Jackson. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Jackson? Ese gran general sureño. Me uno a ustedes, rebeldes, en agradecimiento a Dios por un general como Jackson. Nunca se le ha comparado con ningún otro general, en mi opinión. Fue un gran hombre de Dios. Y Jackson dijo que al morir, se disponía a cruzar el río. Dijo, pronto cruzaremos el río. Luego nos sentaremos bajo el árbol y descansaremos. Así es. 42. Escuché las últimas palabras de Dwight Moody. Se levantó y dijo, ¿es esto la muerte? Dijo, este es el día de mi coronación. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes, y que con las despedidas dejamos huellas en las arenas del tiempo. Me gusta eso. Huellas que quizás otro, mientras navega por el solemne mar de la vida, un hermano desamparado y náufrago, al verlas, recobrará el ánimo. 43. Paul Rader. ¿Cuántos han oído hablar de Paul Rader? Solía oírlo predicar de niño. No sabía entonces que llevaría su canción, Solo cree, por todo el mundo. Cuando Paul se estaba muriendo allá, trajeron al pequeño cuarteto de la escuela bíblica Moody. ¿Y saben lo que Paul le dijo a un amigo mío? Cuando supo que se estaba muriendo, tenía cáncer, dijo, si hubiera llevado mi mensaje de gracia y lo hubiera sembrado entre los pentecostales apasionados, en lugar de venir aquí eso fue lo que lo mató, dijo, habría estado mejor. Así que Maud Paul tenía sentido del humor. Él y el hermano Bosworth, y todos ellos, eran amigos íntimos. Billy Sunday, el hermano Bosworth, tuvo una reunión allí una vez en Chicago, en el tabernáculo Rader. Y así, Billy Sunday llevaba allí 3 semanas, y había predicado todos sus sermones. Paul llevaba allí unos 2 años, y seguía predicando. Entonces Billy le preguntó a Paul, Paul, ¿cuándo se te acaban los sermones? Él respondió, cuando se me enrosca la manguera. 44. Y si alguien hubiera escuchado predicar a Pablo, empezaba en Génesis y terminaba en Apocalipsis. Predicaba toda la Biblia cada vez que predicaba. Yo solía observarlo. Tomaba algo en la mente, se alejaba mucho, un hombre enorme, se subía a los pantalones, ¿sabes? Y aquí, corría tan rápido como podía, casi saltando del púlpito como un oso enorme con las manos extendidas. Pero cuando se estaba muriendo allí, la escuela bíblica Moody envió un cuarteto. Estaban allí con las persianas bajas en el hospital, cantando más cerca, Dios mío, de ti. Pablo se levantó y dijo, oye, ¿quién se está muriendo, tú o yo? Dijo, levanten las persianas y cántenme buenas y alegres canciones gospel. Amén. Así que comenzaron a cantar. Abajo en la cruz donde murió mi Salvador, abajo donde clamé por la limpieza del pecado. Allí a mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Dijo, ¿dónde está Luke? Es su hermano. Muchos de ustedes conocían a Luke. Se fue hace poco. Luke y Paul eran 2 hermanos que vivían juntos, algo así como Billy, mi hijo, y yo. 45. Dijo, ¿dónde está Luke? Luke estaba en la habitación de al lado. No quería ver morir a su hermano. Dijo, dile a Luke que venga. Trajeron a Luke, pero Luke intentaba contenerse. Paul se levantó, le tomó la mano y dijo, Luke, hemos pasado por muchas batallas juntos, ¿verdad, hermano? Él dijo, sí, Paul. Dijo, piénsalo. En 5 minutos estaré en la presencia de Jesucristo, revestido de su justicia. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes, y que con las despedidas dejamos huellas en las arenas del tiempo. Déjame ir así. Déjame ir con ese testimonio, como el de Moody. Déjame ir con el testimonio de Paul. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria?
Pero gracias a Dios que nos da la victoria. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 57. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 46. Por lo tanto, basándome en el Antiguo Testamento, saqué estas conclusiones para un breve mensaje. Presumir. Webster, lo tengo escrito aquí. Webster dice que presumir es aventurarse sin autoridad real. Eso es presumir. O, entre paréntesis, Webster dice, darlo por sentado, simplemente darlo por sentado, o aventurarse sin autoridad, o dar algo simplemente por sentado. Ahora bien, eso es algo que la Iglesia no debe hacer. No estás seguro de ti mismo si simplemente presupones, porque simplemente lo estás dando por sentado. Ahora bien, cada año celebramos un día festivo. Lamento decirlo, pero se nota. El cristiano estadounidense promedio, así llamado, 47. Billy Graham dijo lo mismo una vez. ¿Leíste su artículo sobre cuántos borrachos había en el llamado cristianismo? El supuesto cristiano promedio de alguna iglesia, y también un pecador, que para mí son todos iguales, bebe e intenta simplemente ahogar los pecados del pasado, las trampas, las mentiras, y el fin de semana intenta emborracharse. Simplemente piensa, bueno, lo haré pasar por alto. Presuponen que esa es la manera correcta de hacerlo. Creen que esa es la manera de olvidar los pecados. Simplemente beberlos. No te das cuenta de que solo estás acumulando más pecados. Pero presumen que esa es la manera estadounidense de hacerlo. Y puede que sea cierto. Pero no es la manera bíblica de hacerlo. Pero presumen que está bien. 48. Dije eso aquí hace poco. Estaba hablando sobre un tema que había estado en Canadá con mi buen hermano Sotman, y llegué a un hotel enorme donde él tuvo la generosidad de alojarme. Y había un club de estadounidenses en Canadá. Estaban celebrando su convención. Y les cuento, cuando entré esa noche, bueno, allí estaba Miss América. ¡Qué horror! Y había botellas de whisky por todas partes. Subí a la habitación. Bajé y miré a ese hombrecito. Había un par de personas que habían bajado, hombres abrazados, un garrote. Entonces, cuando, el pequeño ascensor, dije, Dios mío. Uf. Dijo, oh, se lo están pasando genial. Dije, se ve que sí. Así que subimos a la puerta, la abrimos, salimos del ascensor y empezamos a bajar. Y había dos mujeres jóvenes, ambas con anillos de boda. Unas mujeres guapas, con solo la ropa interior puesta, de pie al final del pasillo. Llevaban una botella de whisky en la mano. Y mientras bajaban por allí, intentando abrazarse, con los ojos vidriosos, la mirada fija, la manicura de los labios descuidada, y esa cosa negra. Y esas mujeres, poniéndose ese anillo por aquí, parecían un mono, no un ser humano, así. ¿Cómo se llama? Y todo eso, y ese gran corte de pelo alborotado, ¿sabes? Eres guapa. No te hagas pasar por un animal prehistórico, tal como Dios te hizo. 49. Y allí estaban estas chicas, mujeres, de pie, y empezaron a bajar por el pasillo, tambaleándose. Y salieron unos hombres, borrachos, la agarraron por el cuerpo, no debería haberlo hecho, intentando sujetarla. Ella se tambaleaba, y él se desplomó, y ella le dio un par de puñetazos. Me aparté y observé. Y mientras se acercaban, de pie, con solo una prenda interior, claro que es más de lo que algunas usan, entonces tenían una botella. Una le dio un trago a una, y la otra bebió un buen trago de whisky. Y ella se subió la faldita lo más alto que pudo, y alzando los pies, gritó. ¡Guau! Dijo. Esto es vivirlo al máximo. Esto es la vida. 50. Observé los dedos de ambas. Pensé. Quizás un marido en casa, cuidando niños. ¿Qué era? Intentaban divertirse un poco. Lo que llaman diversión americana limpia. Habían estado lavando platos, trabajando en la oficina, y estaban como anoche, intentando desahogarse. Y dije. Disculpe. Eso no es vida, es muerte. Así que miró a su alrededor y dijo, ¿quiere un trago de mi botella? La agarré de la mano. Dije, soy predicador del Evangelio. También soy estadounidense. Pero me avergüenzo de usted. La otra echó a correr, y la agarré de la otra mano. Le pregunté, ¿van ustedes las mujeres a la iglesia? Y pareció que eso las tranquilizó un poco. Sostuvo la botella y dijo, sí, señor. Una de ellas era maestra de escuela dominical. Y le pregunté, ¿no le da vergüenza llamarse cristiana? Intenté sujetarlos, pero tiraban, se sacudían y saltaban de esa manera.
y se fueron por el pasillo. Uno se cayó y quedó tendido en el suelo, y el otro intentó levantarla con los pies por delante, la escena más horrible que jamás hayas visto. Pensé, Dios, ¿cómo puedes mirar a alguien así? 51 Pero dan por sentado que está bien, porque solo son miembros de una organización. Si hubieran nacido de nuevo, no estarían haciendo eso. Creo que fue Calvino, no, fue John Smith, no estoy seguro, ahora, de quién era. Pero un día, en su misión, uno de los primeros grandes santos de los últimos 200 o 300 años, no recuerdo quién era, creo que era metodista. John Smith, podría haber sido. Pero, sin embargo, estaban en la puerta, y calle abajo llegó un borracho. Se cayó en la cuneta. Y un hombre que pasaba dijo, John, ahí está uno de tus conversos. Él dijo, sí. Es cierto. Si fuera del Señor, no estaría allí. Así es. Así es. Si te conviertes a un credo, si te conviertes a una organización, si te conviertes a una iglesia, harás esas cosas. Pero cuando te conviertes en un convertido de Cristo, naces de nuevo, y estás muerto a esas cosas, y vivo, pero la gente sigue asumiendo que está bien hacer eso, aventurarse sin autoridad. 52 predicadores, hombres buenos, hombres excelentes, predican doctrina denominacional, suponiendo que eso es todo lo que se requiere. Y cuando esta Biblia dice, cualquiera que quite una palabra de ella o le añada una, será quitado del libro de la vida, dicen, hoy no necesitan el Espíritu Santo. Eso era para tiempos pasados. ¿Por qué? No pueden enseñar nada diferente. Si lo hacen, son excomulgados. Dicen que no existe la sanidad, que el Espíritu Santo solo se dio a los apóstoles. Ahora bien, lo entienden porque se lo enseñan en su escuela, suponiendo que es correcto. Pero está mal. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. Y él dijo, sea la palabra de cada uno mentira, y la mía verdad, pero ellos presumen que eso está bien. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Romanos 3, 4 En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Apocalipsis 22, 19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 53 Di. Bueno, eso es todo lo que saben. Si fueras a un restaurante a cenar, supongo que aquí todavía se cena. De donde yo vengo, en Indiana, intentan imitar la cocina estadounidense moderna. Dicen que desayunamos, almorzamos y cenamos. Siempre me dejan fuera. ¿Dónde está mi cena? Dije. ¿Tomás la cena del Señor o la Santa Cena? Tonterías. Se están poniendo las pilas. Oh, es clásico, es culto, suponiendo que está bien. No necesitamos eso. Predicar doctrina denominacional suponiendo que está bien. Y la gente se une a eso, suponiendo que está bien. Eso es todo lo que tienen que hacer, simplemente suponer. Bueno, soy miembro de la iglesia. 54 ¿Sabes? Un día estaba en la fila de oración. Y al pasar, una señora subió a la plataforma. Bueno, supongo que tiene derecho a hacer lo que quiera. Y llevaba suficientes joyas como para apoyar a un misionero que dio 10 vueltas al mundo. Le pregunté, ¿eres cristiana? Me respondió, soy estadounidense. ¿No lo resuelve? Le dije, conmigo no, no. Te pregunté si eras cristiana. No una autoestopista, no, no, sino una cristiana renacido. Pensó que, por ser estadounidense, eso lo resolvía. 55 El hermano Bosworth estaba una vez en una fila de oración en Detroit, y una chica subió a la plataforma para que oraran por ella. Él dijo, ¿eres cristiana? Ella se quedó atónita. Dijo, te doy a entender que enciendo una vela todas las noches, suponiendo que eso es todo lo que tienen que hacer. Son personas sinceras. Son hombres y mujeres, y en su corazón desean servir a Dios. Esos monjes van a monasterios, los ministros a seminarios. Obtienen títulos en psicología, en cómo inclinarse ante la gente y cómo ser, y el efecto psicológico que tiene en la gente, suponiendo que eso es todo lo que tienen que hacer. Incluso algunas de nuestras grandes denominaciones, los pentecostales, ahora, no me refiero a los metodistas ni a los bautistas. Me refiero a los pentecostales. Hace poco, aquí tenían algunos problemas. Cada uno se encerraba en sí mismo con pequeños problemas, suponiendo que eso era lo que debían haber hecho. Eso es lo que no debieron haber hecho. Permanezcan unidos, todos. No saquen sus problemas así. Tráiganlos aquí y oren para resolverlos.
Pueden tener sus problemas y seguir amando a su hermano. Pero cuando pierden el respeto y la comunión con su hermano, sus problemas los han matado. ¿Cierto? 56. Pero ahí lo tienen. Presumen que eso es todo lo que tienen que hacer, porque eso es lo que les enseñan. Simplemente se unen a la iglesia. Dicen, ¿eres cristiano? Soy metodista. ¿Eres cristiano? Soy presbiteriano. Y entonces se unen. Y ahora, les preguntan, ¿eres creyente? Soy pentecostal. Bueno, déjenme aclararles eso. No existe una organización pentecostal. Pentecostés es una experiencia, no una organización. Los católicos la tienen. Los bautistas la tienen. Los presbiterianos la tienen. Cualquiera puede tenerla. Es una experiencia, no se puede organizar. Tienen su organización, entonces se alejaron de Pentecostés. Nunca se organizaron. Dios nunca tuvo una organización. Nunca. 57. Te reto a que me muestres, y reto a cualquier historiador a que me lo diga, y que me muestres en la historia donde, en cualquier momento, Dios envió un mensaje y ellos lo organizaron. Murió en ese momento y nunca volvió a surgir. Es algo maldito. Así que, simplemente revisa tu historia y descubre si es correcto. Pero inventan sus credos y se unen a ellos. La gente cree que es correcto. Mujeres. ¿Sabes? Te amo, hermana. Lo sabes. No soporto lastimarte. Te amo. ¿Pero qué voy a hacer allí ese día, cuando sé que la Biblia enseña lo que deben hacer las mujeres? Y entonces, sé que es la verdad. Y entonces, si el centinela se sienta en el muro y ve al enemigo entre el pueblo y no les advierte, Dios dijo, exigiré la sangre de la mano del centinela. Cuando los pastores te permiten cortarte el pelo y dicen que eso está bien, ese pastor te está diciendo algo que está mal. Cuando te deja vestirte con ropa inmodesta y te dice que está bien, está mal. Y no es así. Eres bonita. Ezequiel 33, 6. Pero si la atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se advierte, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero su sangre demandaré de mano de la atalaya. 58. Ya sabes, todo en la línea de hembra y macho, siempre el macho es el más bonito. Toma el gallo y la gallina. Toma la familia de las aves. Toma el alce, el toro o la vaca. Toma el ciervo, el macho o la cierva. Todo lo que es, siempre lo más bonito en la línea masculina, excepto la raza humana, el macho es feo, corpulento, con barba en la cara, muchas veces calvo y de aspecto rudo, con pelos por todo él. Pero la hembra es delicada, bonita. Ahí es donde yace Satanás, justo ahí. Ahí es donde eligió en el Edén, ahí es donde llegó al Edén, eso es lo que ha usado desde entonces. Díganme cualquier nación en la historia, algunos de ustedes, escolares, en una caída de la nación, tan pronto como la maternidad y la feminidad fueron quebradas, la columna vertebral de esa nación fue quebrada. Hablando de moral en nuestro país. Me enteré de un artículo de Associated Press que, cuando nuestros hijos se fueron al extranjero, 4 de cada 6 se divorciaron de sus esposas, que se quedaron en casa antes de que llegaran 6 meses. Y hubo más hijos ilegítimos nacidos en el estado de Nueva York durante, en un año antes de la guerra, que soldados muertos en los 4 años de guerra. Suponiendo que eso esté bien. 59. Las mujeres se ponen ropa interior sexy y salen a la calle. Dicen, sí, soy cristiana. Suponen que es lo que deben hacer. Ahora, por favor, hermana. Soy tu hermano. Si tu madre fuera la mujer adecuada, te diría lo mismo, o tu padre, o tu marido. Y cualquier hombre, deja que su esposa salga a la calle en pantalones cortos y cosas así, demuestra cuánto hombre lleva adentro. Deja que su esposa se siente allí, fume un cigarrillo delante de él, y sepa que eso, ¿qué van a ser sus hijos? No te preocupes por el comunismo que nos azota. Nos hemos azotado a nosotros mismos. Es nuestra propia moral podrida. ¿Y dónde empezó? Porque el evangelio fue defraudado en el púlpito, donde comenzó. Predicadores afeminados, sin suficiente bautismo real del Espíritu Santo en sus almas para ponerse de pie y predicar la palabra de Dios. No azotes al niño por delincuencia juvenil. Castigar a los padres. Es delincuencia paterna. Los dejan salirse con la suya. 60. Y esa es la razón por la que me topo con ese clero. ¿Cómo pueden leer la misma Biblia que yo? Así también esos 400 profetas allá en Israel leían la misma Biblia que Micaías. Pero él estaba dispuesto espiritualmente a tomar su posición. Amós, en su época, ese intrépido profeta de Dios, caminó hasta Samaria. Contempló la ciudad y vio toda la corrupción al entrar. Dijo, el mismo Dios que dicen amar los destruirá.
vio la corrupción. Se creían justos. Tenían sus sacerdotes, sus sinagogas. Pensaban, mientras sea judío, circuncidado, eso es todo. Afirmaban servir a Dios. ¿Qué habían hecho? Habían adoptado las costumbres de las naciones extranjeras. Se habían aliado con ellas. Y pensaban que mientras tuvieran el favor de las naciones extranjeras, bueno, eso era todo lo que tenían que hacer. Hicieron alianzas, desnudaron a sus mujeres, caminaron por la calle, se burlaron, y todo lo demás. Y ese viejo profeta allí de pie, y entrecerró los ojos por encima de su barba. Los turistas vienen de todo el mundo para ver esta gran Samaría, pero ese profeta la vio con otros ojos. Hoy, la gente y los ministros ven a la iglesia como números y números. Pero un cristiano nacido de nuevo la ve con otros ojos. La ve a través de la palabra de Dios y denuncia la corrupción que hay en ella. El mismo Dios al que dicen servir los juzgará. Su profecía tardó 13 años en cumplirse. Jerónimo II, ya sabes cómo se cumplió. Jeroboam, mejor dicho, creo que fue. Ahí están. Hermana, antes de irme, ¿te has dado cuenta de que, cuando te vistes así y sales a la calle, puedes ser una señorita? Creo que sí, cariño. Así es. Creo que eres una señorita. No creo que seas mala. No creo que quieras ser mala. No creo que una monja católica entre en un convento para ser mala. Esa pobre mujer entra porque quiere acercarse a Dios. No creo que quieran ser malas. No creo que seas una mala chica. No creo que seas indecente con tu marido. Pero te das cuenta. La monja católica no se da cuenta de que el sistema la está enviando allí. Y tú no te das cuenta del espíritu del día que te impulsa a hacer esas cosas. Supones que está bien, pero no lo está. Ahora mira. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, cometió adulterio con ella en su corazón. Ahora sales vestida así, con esos shorts puestos, vestida tan sexy y todo. Claro, eres bonita. Pero Dios no te hizo así. Satanás te está usando como cebo, y tú no lo sabes. Mateo 5, 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 63. Ahora, que un hombre te mire, una niñita cristiana que viene por la calle, bonita, dulce, inocente, vestida de forma sensual. Y un pecador la mira para codiciarla. En el día del juicio, cuando este hombre responda por cometer adulterio, ¿quién será culpable? Ella. ¿Ves lo que quiero decir? Ruego que algún día descubras que no soy yo quien intenta ser una sabelotodo. Es con amor piadoso, te amo. No quiero que seas así. No sean como el resto del mundo, mujeres pentecostales. Su organización es la que invitó y se convirtió en una organización. Y están tratando de comparar su congregación con gente bien vestida, arreglada, la mejor vestida. Eso es el diablo. No te lo creas. Están suponiendo que está bien, pero no lo está. Dios dijo que no lo hicieras. Adelante, predícalo, únete. Creen que está bien presumir. 64. Y saben, la gente decía, Dios es un Dios bueno. Oh, hermano Branham, alguien me dijo, intenta apegarte a la palabra, solo a lo que dice. ¿No crees que, da igual? El hombre había sido rociado hacía poco. Y dijo, yo lo bauticé, y otro hombre me insistió. Dijo, bueno, ya estaba bautizado. Dije, no, no lo estaba. Estaba rociado. Bautizar, bautismo significa encubrir, enterrar. Y dije, yo lo bauticé. Y él dijo, hermano Branham, usted es radical. Dije, quizás lo sea, pero es por la causa justa. Y dije, soy celoso de Dios y de su palabra. Soy celoso de su iglesia. 65. Yo era un marginado. Nadie me amaba ni se preocupaba por mí. Cuando los encontré, pentecostales que me amaban y creían en este evangelio, vine entre ustedes no para ser su enemigo, sino para ser su hermano, para mostrarles la palabra de Dios. Que algunos pastores se acerquen a mí una vez, delante de ustedes, y digan que está mal. Es la única manera de demostrarlo. Ahora bien, esto es lo que sucedió. Dije, yo lo bauticé. Oh, dijo, hermano Branham, ¿de verdad cree que importa? Dije, sí, con Pablo. Él preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Dijeron, no sabemos si hay o no. Él preguntó, ¿en qué fueron bautizados? Respondió, en Juan. Dijo, eso fue solo para arrepentimiento, no para remisión de pecados. Fueron bautizados de nuevo. Hechos 19, 2 les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Hechos 19, 3 y les dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Hechos 19, 4 dijo entonces Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús el Cristo. Hechos 19, 5 al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 66 Y Pablo dijo en Gálatas 1, 8. Si un ángel del cielo, y mucho menos un predicador, si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente del que yo os he predicado, sea anatema. Así es. Ya ven, no se trata de presumir. Tiene que ser la verdad. Manténganse firmes. Pero solo presumir, ellos. Se oye mucho hoy, repito, sobre Dios como un Dios bueno. Un adolescente dijo, hace poco, ¿saben? El Señor me ama tanto que me deja hacer cualquier cosa. Vaya. Amigos, Él es un Dios bueno. Lo admito. Pero es un Dios de justicia. Es un Dios que exige justicia. ¿Cómo puede ser justo y desobedecer sus propias leyes? ¿Cómo puede profanar su propia ley santa? Si es justo, tiene que cumplir lo que dijo. Si Él requiere esto de ti, y no llegas a ese punto, si Él no es justo, entonces ¿por qué no permitió que Eva saliera adelante con esa pequeña interpretación errónea de la palabra? Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 67 Porque permitió que 6000 años de sufrimiento, peligros, muerte y dolor azotaran a la raza humana. No podía hacer otra cosa que serlo. Es justo. Y es un Dios de ira y de justicia. Y su santidad, le corresponde serlo. Ni un ápice, justo en la línea, llegas a eso, porque estás de este lado o del otro. No importa lo bueno que seas, lo gentil que seas, lo tranquilo, lo dulce, ¿quién puede ser más gentil, y más lo que llaman amor, que la ciencia cristiana? Ese es todo su envoltorio. Amor. Eso no es amor verdadero. Incluso niegan la divinidad de Jesús, niegan la muerte, el nacimiento virginal, niegan su sangre. Y solo hablan de amor. ¿Te imaginas a un niño pequeño diciéndome, ay, cariño, adelante? Si quieres beber ese licor, pequeño de 6 años, adelante. Papá no te lo impedirá. Te quiero demasiado. Ay, cariño, si quieres tomar mi escopeta con 2 cartuchos y el percutor desmontado, adelante. Te quiero demasiado para impedírtelo. Eso no es amor. 68 Y si estuviera en la calle y dijera, papá, quiero hacerlo de aquí, donde los coches van a 100 por hora. Te quiero demasiado, cariño, como para detenerte. ¿Quieres hacer eso? Lo sé. Papá te quiere demasiado como para detenerte. Sal ahí y que te maten. Un verdadero papá le quitaría la piel de encima. Eso es lo que pasa hoy. Intentas predicar el evangelio con guantes blandos, dando por sentado que está bien. Lo que la iglesia necesita hoy es que la despojen. Regresa al evangelio. Das por sentado que está bien. Soy pentecostal, soy esto, aquello o lo otro. Eso está bien. No está bien. No según la palabra. Hay que acudir a la palabra. ¡Qué Dios tan bueno! No presumen que Él es un Dios de justicia. Es un Dios que debe cumplir su palabra. 69 Ahora, Israel aquí presumía que estaban bien. Ahora tengo 10 minutos para terminar y salir a tiempo. Israel aquí presumía. Subieron. La Biblia dice que sí. Pues, dijeron, miren. Somos el pueblo de Dios. Dios bajó a Egipto y nos rescató. Envió a su profeta con una columna de fuego sobre él. Nos llevó allí y mató a Faraón justo delante de nosotros. Azotó la tierra con plagas, pulgas, piojos. Envió fuego y granizo sobre la tierra. Y nos protegió. Gloria a Dios. Aleluya. Y llegamos hasta el Mar Rojo. Aquí viene Faraón. Dios abrió el Mar Rojo con su gran poder, y marchamos a través del Mar Rojo. Dios nos amó tanto que se giró y dijo, miren a su enemigo. Los ahogaré tras de ustedes. Gloria a Dios. No solo eso, sino que nos envió alimento angelical, caído del cielo cada noche. Ese profeta dijo, y la palabra de Dios estaba con él, dijo, no subas allá. Y si lo haces, Dios no estará contigo. Ay. Pero presumieron. Irían de todas formas. Dios es demasiado bueno. No nos hará nada. Dios está con nosotros, así que ¿qué nos importa? Éxodo 8, 16 Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto.
Éxodo 9, 23. Entonces Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se derramó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Éxodo 14, 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14, 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14, 26. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Éxodo 16, 4. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá una porción diaria, para que yo los pruebe si andan en mi ley, o no. 70 Pentecostés, nunca te metas eso en la cabeza. Mujeres: puedo cortarme el pelo, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Hombres: puedo hacer esto, puedo ir así, mientras pertenezca. Dios me sanó una vez. Dios me dio el Espíritu Santo una vez. Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Así es. Pero no cruces esa línea divisoria. Moisés dijo: si suben allá, no iré con ustedes. Y los amalecitas y los cananeos están allá arriba. Te voy a decir que el pecado está más allá de los límites de la palabra de Dios. Si descrees un ápice de él, Dios te dejará allí sentado. ¡Ay, Dios! ¡Qué trabajo! ¡Qué cosa tan terrible! Amo a la gente. ¿Por qué tengo que hacer esto? Únete. Simplemente sigue como los demás. Mientras pertenezca a la iglesia, ¿qué importa? Sí que importa. El viejo profeta le dijo lo mismo a Israel. Él dijo: ¿acaso les dije algo en el nombre del Señor que no sucediera? Dijeron: no. Todo lo que dijiste, Samuel, se cumplió. Preguntó: ¿acaso salí a recoger ofrendas entre ustedes para construir grandes edificios? Etcétera. No, Samuel, nunca lo hiciste. Bueno, dijo, entonces escúchame. No quieres actuar como el resto de las naciones. Dios es tu rey. Números 14, 42. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, para que no seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Números 14, 43. Porque el amalecita y el cananeo estarán allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Por cuanto os habéis apartado de Jehová, por tanto, Jehová no estará con vosotros. Deuteronomio 1, 42. Y Jehová me dijo: diles: no subáis, ni peleéis, porque yo no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Deuteronomio 1, 43. Y os hablé, y no escuchasteis, sino que fuisteis rebeldes al mandamiento de Jehová, y subisteis con soberbia al monte. 1 Samuel 12, 3. He aquí, yo estoy. Testifica contra mí delante de Jehová, y delante de su ungido. ¿De quién he tomado el buey, o el asno, o a quién he tomado? ¿A quién he defraudado, o a quién he oprimido, o de mano de quién he aceptado soborno para cegar mis ojos con él? Y yo te lo restituiré. 1 Samuel 12, 4. Y ellos respondieron: no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de nadie. 71. Y les digo hoy, Pentecostés, no intenten actuar como el resto de las iglesias. Dios es su Padre. La palabra es su apoyo. ¿Alguna vez les he dicho algo que no haya sucedido? ¿Alguna vez les he quitado su dinero y les he rogado por grandes programas y todo tipo de cosas? Díganme una sola vez que haya aceptado una ofrenda. Díganme algo que se haya dicho en el nombre del Señor que no haya sucedido. Ahora escuchen. Permanezcan con la palabra, porque el mensaje del último día el mensajero y el mensaje tienen que ser acordes al tiempo del fin, restaurando la fe de los hijos a la fe de los padres. No dijo Judas allá que ya. Dijo que contendieran ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Solo 96 años, 80, 96, creo que fueron, ya se habían alejado de ella. No entraron y comenzaron a convertirse en un pensamiento, luego en una doctrina, y luego se convirtieron en un asunto de los nicolaitas. Malaquías 4, 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Judas 1, 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
72. La palabra Nico significa conquistar a los laicos, en lugar de como todos ustedes lo han estado haciendo aquí arriba, dejando que el Espíritu Santo se mueva entre la gente, había un hombre santo. Hombre santo. No existe tal cosa. Es el Espíritu Santo en la iglesia. Nico, conquista a los laicos. Y se convirtió en doctrina. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Crearon una organización. Allí pusieron, y durante cientos de años fue una persecución. Todo el que no se sometía a eso era destrozado, quemado, perseguido. Luego llegó Lutero. Ese árbol comenzó a crecer. Cuando lo hizo, lo organizaron. Dios cortó la rama, y se secó y murió. Como dijo Jesús, la podó. Llegó Wesley, y otra rama brotó de ella. ¿Qué hicieron? Organizaron. Dios la podó y la cortó. Llegó el tercer mensaje. Exactamente como comenzó la iglesia, ese árbol de la novia al principio, comenzó. ¿Quién vino primero? Juan, predicando la justificación y el arrepentimiento. ¿Quién vino después? Jesucristo. Santifícalos, Padre, en la verdad, tu palabra, que era Él mismo, es la verdad, la santificación. ¿Qué fue lo siguiente? El bautismo del Espíritu Santo. Yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, y el árbol de la novia comenzó a crecer. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 73. Pero aquí viene la oruga, se come esto. La oruga, se come el fruto. Luego, se come las hojas. Luego, se come la corteza. Y luego viene la oruga, un retoño, y le chupa la vida misma, y conquista a los laicos. Dios dijo, yo lo restauraré. Así surgió en los días de Lutero, y se organizó. Dios lo podó, como dijo que lo haría, Juan 15. Surgen los Wesley. Bien. Una buena rama comenzó. ¿Qué hicieron? La organizaron después de la muerte de Wesley. La cortaron. Surgen los pentecostales, dando señales del fruto. ¿Qué hicieron? La organizaron. Ella fue cortada. Pero yo restauraré, dice el Señor. Él lo hará. ¿Qué pasa con estos grandes avivamientos? Ahora, seamos sensatos. Hemos tenido lo que llamamos un avivamiento, pero ¿qué surgió de él? Miembros. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Biblia dice en Hebreos 6, la lluvia cae con frecuencia sobre la tierra para labrarla, regarla y prepararla para lo que será, el fruto. Pero los espinos y los cardos, que están a punto de ser rechazados, serán quemados. Joel 2, 25. Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hebreos 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por quienes es labrada, recibe bendición de Dios. Hebreos 6, 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, y está próxima a ser maldecida. Su fin es ser quemada. 74. Ahora, los están amontonando para quemarlos, es cierto. Todas estas organizaciones están siendo amontonadas. Grandes bultos se están convirtiendo en uno solo. Así es. ¿Qué es ese bulto? Ya saben lo que es. El Consejo Mundial de Iglesias, formando la imagen de la bestia. En serio. Y ustedes, los que le temen al comunismo, quiero que me muestren un lugar en la Biblia donde el comunismo gobernará el mundo. Bueno, les diré que la Biblia dice que el romanismo gobernará el mundo. Exactamente. ¿Dónde se pone el pie en? Ese profeta que vio cómo todo el reino gentil se derrumbaba al final, no se volvió comunista, se volvió romanista. Exactamente. Aquí estamos en estos días. La gente presume, se une a esa cosa. Dicen, está bien, eso es, claro que pertenezco a la iglesia. Ah, sí. Soy fulano de tal. 75. Ahora miren. Él dijo que habría luz al atardecer. Eso es para madurar al atardecer. Los frutos solo pueden madurar con la luz. Lo sabemos. Eso está en la copa del árbol, la luz del atardecer. Todo lo demás. Pero allá atrás, esa palabra predestinada de Dios, permaneció allí todo el tiempo porque Dios la dijo. Yo la restauraré. Él lo hará, sin importar cuántas organizaciones y cosas tenga que podar. Habrá una iglesia sin mancha y arruga, porque yo la restauraré, dice el Señor. Tiene que arrancar todos los años que la oruga se comió, todos los años que la oruga se comió, todos los años que las denominaciones y los retoños y demás del árbol le quitaron el fruto, las vides, la corteza, la vida. Pero yo la restauraré para la raíz y el linaje de David. Yo la restauraré, dice el Señor. ¿Qué es? Él lo dijo.
Él la predestinó. Su palabra está aquí. Por lo tanto, miren. Exactamente como lo hizo la primera vez, tomó a Juan, la justificación. Jesús santificó a la iglesia con su propia sangre, y luego vino el Espíritu Santo. Joel 2, 25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Apocalipsis 22, 16 Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 76 Entonces llegó la iglesia y empezó a crecer. Entonces llegaron estas 4 termitas. Una, el mismo insecto, solo que en diferentes etapas. Llegó la oruga. ¿Qué hizo? Primero, le quitó el fruto, el amor fraternal. Después llegó la oruga. Llegó otro gusano y se comió la alegría, las hojas, la comunión. Llegó el siguiente. ¿Qué hizo? Se comió la corteza, la oruga. ¿Qué vino después? La oruga, y le succionó la vida. Pero había un tronco, porque Joel dijo, restauraré esa raíz predestinada. Aleluya. Y todos esos nombres que existían antes de la fundación del mundo predestinaron. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Sí, Señor. A todos los que antes conoció, los llamó. A todos los que llama, los justifica, y a todos los que justificó, los glorificó. Juan 6, 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Romanos 8, 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios 1, 5. Dijo, Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos en Jesucristo. ¿Cómo van a detenerlo? Diablos, dejen de preocuparse. Estará allí sin mancha ni arruga. ¿Será que? Una iglesia novia. Aleluya. Dios dijo, yo restauraré. ¿Restaurar qué? Una iglesia sin el toque de una organización. Una iglesia con la palabra pura e inalterada. Tiene que venir. ¿Por qué surgieron tantas denominaciones esta vez de este avivamiento? Sembramos la semilla de la denominación. Lo que necesitamos, oh hermano, puedes decir lo que quieras al respecto, necesitamos el Evangelio. La palabra de Dios pura, santa e inalterada, sembrada. Y cuando esta luz salga, dará origen a esa iglesia. Los predestinados de Dios. Amén. No presuman de nada. Tomen la palabra de Dios y sigan adelante. Él prometió que estaría aquí. Está aquí. Amén. Mejor me detengo. Efesios 1, 4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, Efesios 1, 5 Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 78 Demasiado buen Dios. Me ama demasiado como para castigarme. Lo prometió. Amó a Adán. Amó a Eva. Él es amor. Pero es justo. Debe cumplir su palabra. Si crees que esta es la palabra de Dios, cualquier cosa contraria a esto, cualquiera que la elimine o añada, será eliminado de su parte del libro de la vida. Predicador, denominación o lo que sea. ¿Qué hay de todos estos credos y cosas inventadas entre los hombres? Dios nunca trata con un grupo. Trata con un individuo. Un grupo tiene ideas diferentes. Muéstrame una sola vez que lo haya hecho. Trata con un individuo. Trata contigo, trata conmigo, trata con cualquier otra persona. Así es. Es un asunto individual. Apocalipsis 22, 18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 79 Israel presumía de que él era simplemente tan bueno. Habían visto tantas cosas que podían hacer lo que quisieran, como aquel adolescente. Así es la iglesia hoy. Piensan, bueno, Dios me dio el Espíritu Santo. Si quiero hacer esto, puedo hacerlo. Aleluya. No hay condenación en mí. Estoy en Cristo. Eso demuestra que no estás ahí. Si eso fuera, si estuvieras en Cristo, te aferrarías a su palabra sin importar lo que dijeran los demás, aunque tuvieras que aferrarte a ella por ti mismo, porque es el Espíritu de Dios en ti vindicando su palabra. Ni una sola palabra pasará jamás a esto, tan precioso y tan querido. Es como Dios. Él no juzga por una iglesia.
Él no juzga al mundo por una organización. Él juzga a la iglesia por juzga al mundo por su palabra, como lo hizo con Eva y Adán. Dios empieza como empieza, no puede terminar de otra manera. Tiene que terminar como empezó. Si no lo hizo, se equivocó desde el principio. 80 No presuman. Crean. No se aventuren sin autoridad, sin la autoridad bíblica. Sansón presupuso. Vaya. Ya sé que, no puedo, ya no tengo mi cabello, pero supongo que está bien. Sigo siendo el mismo de siempre. No, hermano. Has cruzado la línea divisoria. Él presumió que tenía tanta fuerza como podía, dijo. Voy a esforzarme. Uf. Ahora soy tan buen hombre como siempre. Pero descubrió que su fuerza se había agotado. Eso fue lo que hicimos cuando comenzó el avivamiento hace unos 14 años. La Pentecostal descubrió que ya no podía esforzarse más, porque se había organizado en pequeños grupos y se odiaba. Sembró esa discordia entre los hermanos. Y el avivamiento la golpeó, y llegó la luz del atardecer. ¿Pero qué podía hacer? No podía quedarse de brazos cruzados, porque se había organizado. Había perdido su fuerza, su amor fraternal, los frutos del espíritu. 81 Sansón pensó. Sigue ahí. No puedo, más te vale sentirlo. Sigue ahí. Acán pensó, al tomar la cuña. Ay, no se notará. Ah, ese predicador me dijo. Hermano Branham, ¿importa que sea así o así? Claro que sí. Esa es la misma mentira que Satanás le dijo a Eva. Sí que importa. Bueno, mientras los demás lo hagan, no me importa quién lo haga o quién no. De todas formas, no quiero hacerlo. No doy por sentado que está bien solo porque los demás lo hagan. Dios lo exige, y esto es lo que necesito. Si los demás no vienen, solo puedo decirlo y seguir adelante, sin dar por sentado nada. Josué 7, 21 Y vi entre el botín un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. 82. Necesitamos hoy más hombres como Micaías, que puedan afirmar con firmeza lo que Dios dijo. No se anden con rodeos. Amén. Sí, debilidad. Acán dijo, pasarán desapercibidos. No importa. Pero sí lo hizo. Esa pequeña insinuación trastocó todo el programa de Dios. Simplemente bautízate de todas formas. No importa. Mientras seas miembro de la iglesia, no te hará daño. Eso es lo que ha trastocado el avivamiento. Eso es lo que pasa. Tenemos un montón de denominaciones, en lugar de santos. Tenemos carpinteros, tomadores de decisiones. ¿De qué sirve una piedra sin un albañil que la corte, la moldee y le quite las esquinas? Cuando ves a un escultor trabajando en una piedra, no parece gran cosa. Pero tiene en mente lo que intenta hacer. Entonces hizo rodar la piedra hasta allí con un propósito y tuvo que afeitarla, cortarla y afilarla. Josué 7, 21 Y vi entre el botín un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. 83 piedras que profesan ser cristianas que saldrán aquí y actuarán de cualquier manera, suponiendo que todo está bien, se quedan quietas, y el escultor, el Espíritu Santo, las corta en imágenes de hijos e hijas de Dios. ¡Oh, gloria! Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, el alfa omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, la raíz y el linaje de David. Aleluya. Sí. Supongan que todo está bien. Los egipcios vieron a Israel, circuncidado, cruzar el Mar Rojo. Supusieron que eran tan buenos hombres como ellos. Fueron detrás de ellos y se ahogaron en él. Supusieron que todo estaba bien. Tengo que apurarme. En el tiempo de Noé, supusieron que si venía un diluvio como Noé dijo que sucedería, lo único que harían, saltar en su propio barco. Pero solo había un barco construido por Dios. Apocalipsis 1, 8 Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22, 16 Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 84 Así es la gente hoy en día. Decían, pertenezco a la iglesia. Hago esto, hago aquello. Pero solo hay un grupo construido por Dios, y no es una construcción denominacional. Es la construcción de la palabra, la revelación de su poder, un barco construido por Dios.
No presuman. Simplemente crean en la palabra de Dios. Noé construyó ese barco con cierto tipo de madera, ojalá tuviéramos tiempo para explicarlo, pero no lo tenemos. ¿Cómo tomó esa madera de acacia? ¿Lo vieron alguna vez? Es más ligera que el bálsamo. Si alguien viera a un hombre intentando construir un barco con esa madera, diría que está loco. ¿Por qué? Es la madera más ligera. Si arrojas madera de acacia al agua, hará mierda. Se hundirá. 85 Así es como Dios lo hace. Simplemente los abruma. Se quedan sentados, ignorantes como liebres. Se quedan sentados, él dijo, ¿pero qué hacen? No intentan tener sabiduría propia. No pueden comprenderlo. Se supone que no debes comprenderlo. Se supone que debes creerlo. Dijo, toma madera de acacia. Es igual de ligera, como una esponja. Pero ahora, fíjense. Después de destruir toda esa madera de acacia, o mejor dicho, construirla, dijo, vayan y tomen brea y absorbanla. ¿Cómo conseguían brea en aquellos días? Tomaban otro tipo de árbol, el pino, y lo golpeaban una y otra vez hasta que se le agotó la brea. ¿De qué tipo es la madera que Dios tiene hoy? Vacíen todo su fanatismo. Vacíen todas sus organizaciones. Obtengan luz real y simplemente pónganse ante Dios. Entonces Él golpeó a uno de nosotros. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. Fue golpeado, herido y magullado en el Calvario para que su espíritu se derramara en ti cuando no tienes nada. Isaías 53, 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 86 Y entonces, ese barco, ese arca, con esa savia dentro, ni siquiera un clavo podría clavarse. Por eso los grandes troncos que golpeaban contra él no le hacían un agujero. Roble, pino o cualquier otra cosa, se mantenía así. Mira, ya estaba empapado. Estaba cubierto por dentro y por fuera. Así es. Así es un cristiano. Se vacía. No quiero saber lo que nadie, quiero saber, Señor, quiero conocerte. Te quiero a ti, tu voluntad, tu vida. Entonces Dios simplemente te absorbes en Cristo. Bueno, entonces ¿qué era? En realidad, ya no sería madera de acacia. Sería pino. Ya no eres tú. Es el Espíritu en ti. Vaya. Construido por Dios. Tantos profetas hoy, diciendo tantas cosas diferentes, confunden a la gente. No presuman. Simplemente observen su promesa vindicada. Veamos. Deuteronomio 18, 22 Cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que no ha hablado Jehová, sino con soberbia la habló el profeta. No tendrás temor de él. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Juan 14, 12 de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. 87 Deuteronomio 18, 22 Dios dijo. Si hay entre ustedes un espiritual o un profeta, y se cumple lo que dice, entonces escúchenlo. Si no se cumple, entonces no lo escuchen. Juan 14, 12 Jesús dijo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Marcos 16 dijo. Estas señales seguirán a los que creen. No para unirse a la iglesia, inscribir su nombre en un libro y vivir una vida buena. Sino, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. No, Señor. 88 Juan nunca se imaginó que iría allí. Juan, ya sabes, provenía de un linaje sacerdotal. ¿No es extraño? Juan, parecía que podía seguir la orden de su padre, porque provenía de un sacerdocio estricto. Pero, ya sabes, la tarea era demasiado grande. Juan no quería involucrarse en su teología. Dios lo llevó al desierto, solo, y lo instruyó allí. Porque dijo, Juan, te harán creer todo tipo de cosas antibíblicas. Pero aquí estará, Juan. Sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer, ese será el que bautizará. Juan 1, 33 Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 89 Juan no tuvo que decir, presumo que este es un buen hombre. Presumo que aquel es un buen hombre.
Presumo que Él vendrá a ustedes, fariseos, a ustedes, la unidad, a ustedes, la Trinidad, a ustedes, a estos, a ellos es a quienes Él vendrá. Juan dijo, sobre quien vea descender el Espíritu, palabra. Hermano, no a tu organización. Estas señales seguirán a los que creen, las obras que yo hago, ustedes también las harán. No tienes que preocuparte, ni asombrarte. Dios ya dijo que esperar. Frutos de la tarde, luz de la tarde. Dijo que en los últimos días, el diablo enviaría a sus ministros en ángeles de luz, tratando de traerles algo nuevo, algo más popular, algo más educado. No lo crean. Eso fue lo que hizo Eva, y se metió en problemas. Quédense con la palabra. Amén. No presuman. Tomen la palabra de Dios. Eva presupuso que estaba bien. Dios es un Dios bueno. ¿Sabes que no? Seguramente el Señor no hará esto, ni aquello. Pero Dios lo había prometido. Dios tenía que hacerlo. Era su deber hacerlo. Ahora no presuman, solo crean. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 1, 33 y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 14, 12 de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. 90 Juan dijo, lo conocí porque vi la señal mesiánica en él, y supe que era él. No presumió. Natanael no tuvo que presumir. En absoluto, cuando se lo dijo. Sabía lo que decía Deuteronomio 18, 22. Así que dijo, eres israelita de verdad. No hay engaño. Dijo, ¿cuándo me conociste? ¿Cuándo me viste? Dijo, antes de que Felipe te llamara. No tuvo que presumir. Dijo, rabí, maestro. Aunque las escuelas se burlan de tu enseñanza, te expulsan por tu enseñanza, pero rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. No presumió. Tenía evidencia bíblica de ello. Eso es lo que haría el Mesías. No presumió. A esa pobre, pequeña, vieja, sucia, apestosa prostituta, tal vez todas las organizaciones del país la habían excomulgado. Pero al principio no les veía nada. Cuando veía algo real, lo aceptaba. Así que vio a un judío común y corriente sentado allí, pensó. Parecía un hombre común y corriente. No llevaba el cuello al revés, ni un turbante enorme, el doctor reverendo Santo Padre. Era simplemente un hombre, igual que los demás. Sentado, recostado, probablemente con un poco de canas. Solo tenía 30 y tantos años, pero la Biblia dice, ¿sabes? Parecía de 50. ¿Lo sabías? Juan 1, 47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1, 49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 91 dijeron, ¿dices que no tienes más de 50 años y que has visto a Abraham? Ahora sabemos que tienes un demonio. Él dijo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Ahora sabemos que tienes un demonio. Mira, son ciegos. Él dijo, fariseos ciegos, ciegos guiando a ciegos. Eso es. Ahora lo vemos sentado allí. Esa mujercita le dijo, bueno, ¿quieres, judíos, quieres discutir de religión? Esa era la costumbre de la época, como hoy. Ustedes los judíos dicen eso aquí, y aquí abajo, y todos los demás. ¿Y nosotros decimos? Él dijo, ve a buscar a tu marido, ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, es cierto. Tienes 5, y el que tienes ahora no es tuyo. Mateo 15, 14 dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Juan 4, 16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17 La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 8, 57 Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8, 58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 10, 20 Y muchos de ellos decían,
Demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Miren. ¿Quién está ahí? Esa semilla predestinada yacía allí. Vaya. ¿Qué? No podía ser de otra manera. Esa semilla predestinada yacía allí. El agua empezó a caer sobre ella y empezó a florecer. No hacía falta decírselo. Ella lo sabía. Dijo, Señor, percibo que usted es un profeta. Sabemos que el Mesías viene. Lo estamos esperando. Y cuando venga, nos dirá estas cosas. Él dijo, yo soy. Ella dijo, con eso me basta. Sin presunciones. No entró y dijo, digan, doctores en teología, me gustaría someterlos a un debate bíblico. Dijo, no presumo nada. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Cristo? Eso era todo. No tenía que presumir, ni aventurarse sin autoridad. Tenía autoridad. Tenía autoridad bíblica para creerlo. Ay, mujer, no lo sabes. No perteneces a nuestra escuela. No perteneces a ninguna de estas organizaciones. Dijo, no me importa lo que digas. Sé lo que significa así dice el Señor. Dijeron que sería profeta, y ahí está. Amén. Tenía autoridad bíblica. No presumió. ¿De qué escuela salió esto? Salió de la Biblia. Así es. Claro. Juan 4, 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4, 25, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26, Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 27, entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué preguntas? Oh, ¿por qué hablas con ella? Juan 4, 28, entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4, 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 93 Los discípulos en Pentecostés. Ahora, pentecostales, prepárense. Pueden gritar con esto. Fíjense. ¿Qué pasaría si los discípulos dijeran? Bueno, escuchen. Les digo. Mateo se acerca y le dice a Pedro. Pedro, quiero preguntarte algo. ¿No nos dijo nuestro Señor que esperáramos aquí arriba, que subiéramos, y que Él nos enviaría la promesa del Padre? Claro. Sí. Pedro dijo. Correcto. ¿Qué opinas, Marcos? Marcos. Claro. Él dijo eso. Sí. Él dijo que lo haría. Bueno, hermanos, llevamos aquí 9 días. El otro día tuve una sensación extraña. Creo que, ¿no creen que no deberíamos esperar más? Supongo que ya lo tenemos, porque Él nos dijo que esperáramos aquí. Creo, llevamos aquí 9 días. Así que supongo que podemos continuar con nuestro ministerio. Supongo que ya lo tenemos, porque le obedecimos. Lucas 24, 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 94 Ahí es donde ustedes, los pentecostales, se equivocaron por completo. Se dejaron llevar por las sensaciones, en lugar de esperar a que la palabra se cumpliera. Así es. Por eso se organizaron. Por eso escucharon a esos. Siempre son los líderes los que apartan a la gente de la voluntad de Dios. Fue Coré. No, fue Coré, ese líder sin inspiración, quien dijo, Moisés intenta creerse el único hombre santo. Pero si tenemos tantos hombres santos aquí, tenemos grupos aquí. ¿No puso Dios el espíritu de profecía sobre toda esta gente? Se lo quitó a Moisés y se lo puso aquí. Así que solo escucharemos a este grupo. Moisés se cree a alguien. Dios le dijo a Moisés, apártate de él. Lo hundiré a él y a su grupo, a toda su organización. Correcto. Moisés era el líder de Dios. Moisés fue reivindicado como ese líder, y todos los que no lo escucharon perecieron. Jesús era el líder de Dios. El Espíritu Santo es su líder. Y todos los que no obedecen al Espíritu Santo, quien escribió esta Biblia, perecerán. Amén. 95 dijeron, esperen. Solo esperaremos. Les digo, creo que ya lo tenemos. Salgamos. No. No lo hicieron. Sabían que Isaías 28, 11 decía, mandato tras mandato, renglón tras renglón. Un poquito aquí, un poquito allá. Reténganse de lo bueno. Porque con labios tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. Y esto es guardar el sábado, el descanso que llama al cansado. Sabían que las escrituras debían aplicarse sin importar cuánto esperaran o lo que hicieran. No presumían nada.
Estaban esperando que se cumpliera la escritura. Sabían que Joel dijo: escuchen, Pedro se lanzó de inmediato, y unos minutos después, al día siguiente, predicó sobre Joel. Joel dijo: y sucederá Joel 2:28 en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sobre mis siervas y siervas derramaré mi espíritu. Daré señales arriba en el cielo, y prodigios abajo en la tierra. Fuego, columnas de humo y vapor. Antes de que venga el día grande y terrible del Señor, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Isaías 28:10 porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Renglón tras línea, línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allí. Isaías 28:11 porque en labios de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28:13 mas la palabra de Jehová les fue mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras línea, línea sobre línea, un poquito allí, y otro poquito allá, para que andando, cayeran de espaldas, y fuesen quebrantados, y enlazados, y presos. Joel 2:28 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:29 y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Joel 2:30 y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. Hechos 2:21 y todo aquel que invocaré el nombre del Señor, será salvo. 1 Tesalonicenses 5:21 examinadlo todo, retened lo bueno. 96 estaban esperando. No presumían de tener nada. Esperaban hasta que la escritura se manifestara. Gloria. Ay, hermano. Ojalá no fuera tan tarde. Cómo nos gustaría quedarnos allí un rato más. Esperaban la autoridad bíblica. Hoy, simplemente tomamos el credo, una sensación, un poco de humo o fuego, o alguna pequeña sensación. Alguien dice: gloria a Dios. Lo conseguimos. Aleluya. ¿Ves aceite en mi mano? Mira aquí arriba. Ay, Dios mío. Mira tu cabeza, qué mal está. No lo dije por ser inteligente. Disculpa. Perdóname. No quise decir, no debía haberlo dicho. Algo me dijo: no lo digas. Déjalo en paz. Si un ciego guía a otro ciego, caerá en el hoyo. Mateo 15:14 dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. 97 sin autoridad bíblica, lo toman como un credo. 10 de credo. Presumen que está bien. Siguen adelante, lo toman como una sensación. Oh, gloria a Dios. Hablé en lenguas toda la noche. He visto demonios hacer lo mismo. Claro. ¿Entonces no crees en hablar en lenguas? Claro, lo creo. No es eso. Soy misionero. Los he visto beber sangre de un caneo humano, hablar en lenguas e invocar al diablo. Ciertamente. Ah, sí. A mi madre, la enterramos hace poco. Era mestiza. He estado en los campamentos y he visto a los brujos hablar en lenguas. Y poner un lápiz en el suelo, y este se levantaba y escribía en lenguas desconocidas. Ciertamente. No me digas que es eso. Oh, no. Dios mío. Algunos que hablan en lenguas afirman haber recibido el Espíritu Santo, pero luego niegan la mitad de su palabra y, a veces, todo su poder. El Espíritu Santo dará testimonio de su palabra. ¿Cómo puede el Espíritu Santo decirte que hagas algo y luego dar la vuelta y decir: está bien. Haz esto otro? No lo hará. No lo hizo con Eva. No lo hizo al principio. Si lo hiciera ahora y no lo hiciera entonces, sería injusto, por todo este sufrimiento, cuando de todas formas ya estaríamos aquí. 98 Dios es un gran constructor. Nuestros cuerpos fueron creados aquí. Pero cuando el mundo fue creado, éramos calcio, potasa, petróleo, luz cósmica. 16 elementos diferentes del mundo están en nosotros. Y Dios creó el mundo antes de crear al hombre. Él es un constructor. Él lo diseñó. Iba a llamarlos del polvo de la tierra. Pero Eva descreyó en la palabra de Dios ni un ápice, y esto hizo que las mujeres dieran a luz. Pero esa palabra predestinada de Dios, que se extiende allá, traerá a ese predestinado. Cuando Él hable, vendrá de la tierra. Aleluya. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. En los últimos días se levantará sobre la tierra. Aunque los gusanos destruyan este cuerpo, Él hablará y yo responderé. Él llamará, y yo le responderé. Claro. Amén. ¿Dónde puedo parar?
Job 19:25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 99 Dicen que recibiste el Espíritu Santo y hablaste en lenguas, y te preguntan, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Entonces, ¿cómo te bautizaste? No importa. Sí importa. Bueno, hago esto. No importa si me visto así o asá. La Biblia dice que sí. No importa si hago esto o aquello. La Biblia dice que sí. Ahí lo tienes. Mejor olvídalo. Que lo digan los maestros. De acuerdo. Hoy en día lo damos por sentado, presumiendo, decimos que lo tenemos. Sí, claro. Yo hice esto. Temblé toda la noche. ¿Sabes qué? Tengo sangre en las manos. Eso demuestra que lo tengo. ¿Tienes sangre en las manos? Podrías tenerla, y luego dar la vuelta y negar la palabra de Dios. ¿Y decir que tienes el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dirá amén a cada palabra, porque escribió la palabra. Es la palabra. Claro. Deja de presumir. Espera a que todo ese mal genio, pecado y demás desaparezcan de ti, para que Dios pueda llenarte. 101 Moisés, en una ocasión se presumió porque, sin testigos ni experiencia, había oído que sería un libertador, pero no tenía el llamado. Carecía de experiencia. Así que presumió que podía salir y tomar el control. Eso es lo que piensa la gente hoy. Oh, vamos a tener un avivamiento. Queremos ver un avivamiento en nuestra época. Todos confiesen. Queremos más piedras. Queremos esto, aquello o lo otro. Queremos que se tomen decisiones. ¿Qué es? ¿Cómo se va a tener un avivamiento sobre eso, si se siembra la semilla bautista, metodista, pentecostal y presbiteriana, y se niega la semilla de Dios, la palabra? Jesús dijo que la palabra es la semilla, la Biblia. La palabra de Dios es la semilla. ¿Cómo se va a formar una iglesia bíblica con una semilla denominacional? 102 Bueno, dirás. Bendito sea Dios, hermano Branham. El Espíritu Santo hizo esto. He gritado y gritado. ¿Sabías que la misma agua que se envió para hacer el trigo, hace que la maleza apestosa sea tan feliz como lo es el trigo? ¿Cómo llegó allí? Hace que crezca la enredadera. Hace que crezca la zarza. ¿Por qué? Tienen sed. Es en el campo cuando la lluvia cae sobre justos e injustos. Grité, hermano Branham. Dancé en el espíritu. Hablé en lenguas. Yo también creo en esas cosas. ¿Pero qué clase de fruto está dando? Por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu es la palabra de Dios manifestándose. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, paciencia, fe. ¿Fe en qué? En la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Hay que hacerlo. Claro. 103 Moisés presumió. Oh, tengo la cabeza llena de conocimiento. Lo haré. Pero no tenía el llamado. No tenía la experiencia. Claro. Salió presumiendo de algo que no debía. Pero después de encontrarse con la zarza ardiente allá arriba un día, ¡ay, hermano! Cuando escuchó la voz de Dios, él le dio una base bíblica. No lo que su madre le dijo, sino lo que Dios le dijo. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo llamó por su nombre de príncipe, lo rebautizó, he escuchado el clamor de mi pueblo. He visto sus aflicciones a manos de los capataces. Recuerdo mi palabra prometida. Aleluya. Ahí lo tienes. Gloria. Él aún recuerda su palabra prometida. Yo restauraré, dice el Señor, todo lo que han devorado los insectos, grillos y las orugas, los saltones y las orugas denominacionales, todos sus ismos, credos y cosas que han devorado, recuerdo mi palabra, y he descendido en medio del pueblo. Restauraré, dice el Señor. Éxodo 3:6 dijo además. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:7 Y dijo Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias, Joel 2:25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 104 No presupongas que está bien. La Biblia te dice que está bien y que está mal. Uf. Mejor nos vamos. Te he retenido una hora o más. Yo restauraré. No presupongas. El Espíritu Santo está aquí. La Biblia está aquí. El Espíritu Santo da testimonio de la palabra de Dios. Cada promesa, y cada ápice, dice amén.
No presupongas que está bien porque tuviste una sensación. Haz un inventario de ti mismo esta mañana. Mira a tu alrededor y ve lo que creemos. Fíjate si Dios dijera algo, si estaríamos de acuerdo con ello. Bueno, dices, me expulsarán de mi iglesia si hiciera esto o aquello. Bueno, ¿qué es más para ti? ¿Tu Dios o tu iglesia? No presupongas sin una experiencia. Alguien me dijo hace poco, hermano Branham, ¿no cree en el purgatorio? Le dije, claro. Ah, veo que es católico. Le dije, sí. Católico significa universal. Soy un gran católico pentecostal, de la iglesia original. 105 Alguien dijo que ya se había publicado una proclamación. El Papa Juan 22 o 52, o algo así, dijo, que todo el pueblo regrese a la iglesia original. La iglesia original comenzó en Roma. Mentira. Gloria. La iglesia nunca comenzó en Roma. Estoy de acuerdo con él. Que la iglesia regrese a donde comenzó. A Pentecostés. Gloria. Regresen a donde comenzaron, porque él la va a restaurar. Claro, las denominaciones están regresando a Roma, de donde vinieron. Pero, aleluya. Dios va a restaurar Pentecostés, de regreso a la fe de los padres. Aleluya. 106 Yo lo alabaré, alabad al Cordero por los pecadores inmolados. Dadle gloria a todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. Cada mancha de incredulidad, sentados juntos en los lugares celestiales. El Espíritu Santo a través de una persona no te haría daño por nada. ¿Cómo puedo dañar a los hijos de Dios? Pero ríndete, y ve la palabra manifestarse. Es el circuncidador. Corta el corazón, sabe exactamente lo que estás pensando, y lo produce directamente a través de los mismos vasos. Amén. Yo lo alabaré, alabad al Cordero por los incrédulos inmolados. Dadle gloria a todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. 107 ¿No te encanta eso? ¿Crees que te amo? Claro que sí. Eres la herencia de Dios. A menudo he pensado, ¿qué haría si tuviera 2 gotas de la sangre literal de Jesús en un vaso, sosteniéndolas, la sangre que goteó de las venas, de la cruz, y la tuviera? ¿Cómo la sostendría en mi corazón y caminaría, vigilando cada paso? Aunque apreciemos esa sangre, solo 2 gotas de la sangre literal, ¿cómo la sostendría? Pero ¿sabes qué? Según Dios, tengo bajo mí, sosteniéndolas esta mañana, ante sus ojos, algo mayor que eso. Tengo la compra de su sangre. Para eso derramó su sangre, para comprarte. Cuanto la mano, no puede ver cómo el pecado empieza a infiltrarse y a contaminarte. Oh, no. No. No puedo hacerlo. Tengo que apartar esas cosas. Cortarlas. Eso es todo. Quédate con la palabra, hermano. ¿Lo amas? 108 Gracias por quedarse conmigo, ayudándome. Son las 12:30, y lo siento. No, no lo siento. Amén. Que Dios me perdone. Está mal decir eso. No tuve nada que ver. Él mismo lo hizo. Y te amo, creo en ti. Creo que Dios tendrá una iglesia, y creo que eres parte de esa iglesia. Y te amo con amor piadoso. Y oro para que el Espíritu Santo permita que esa palabra sea interpretada en el espíritu para el que fue destinada, al salir hacia ti. Ahora, te presento a tu pastor. Ahora, si puedes, regresa esta noche y quédate con nosotros de nuevo esta noche. Celebra el bautismo esta tarde en la casa del hermano. Ven aquí, hermano Parker. Disculpa que te llame por tu nombre, pero dijeron Pedro, Santiago, Juan, etc. Dios te bendiga, hermano Parker.